Llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno bueno y a lo malo malo. Estamos en este foro que tiene el propósito de llegar contenido, de llegar instrucciones para fortalecer el conocimiento y muchas veces quitar de nuestra mente paradigmas que están equivocados para tener ese conocimiento oportuno y obtener sabiduría. Por eso el tema de hoy es la Biblia, un libro diferente. Y la pregunta para nuestros panelistas es, ¿por qué recomendamos que se debe leer la Biblia, verdad? El pastor Marlon Saldívar ya nos dio una serie de tips por qué se debe leer la Biblia. Pero antes queremos saludar a Robinson Martínez, que nos está escuchando ahí hasta Jucutuma, nuestro hermano espiritual y también nuestro hermano en carne. Ahora tenemos al pastor Marlon Irías, que también está con todo ese deseo de compartir por qué él va a recomendar la Biblia a todos aquellos que nos están escuchando. Pastor Marlon Irías. Gracias, pastor. Mi experiencia, ¿va? Yo voy a recomendar la lectura de las Escrituras por una sencilla razón. Un día vamos a estar solos y posiblemente rodeados de malos consejeros. Y necesito poner por obra lo que yo ya tengo dentro de mí. Eso que yo he ido redimiendo bien el tiempo, leyendo a través de los momentos donde yo me siento a leer la Escritura, es lo que me va a servir de fuerza y de escudo para avanzar cuando yo vea que todo se está perdiendo. Y es la palabra de Dios la que hace sabio al sencillo. Es la palabra de Dios la que me hace pensar de manera apropiada. La palabra de Dios es la que me hace a mí avanzar, detenerme o esconderme, porque es una guianza perfecta. En el momento de la dificultad, yo no tengo por qué traer a la mente que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, y que yo puedo, cuando realmente no puedo nada porque nunca me preparé para la guerra. Cuando un soldado va a la guerra, lo entrenan primero. Mi entrenamiento es ir leyendo todos los días. Y yo le digo a mi iglesia, entienda usted las Escrituras o no las entienda, usted debe de leerlas. Porque a la hora de los disparos, mi espíritu está listo para actuar. Entonces es lo que yo tengo dentro de mí, lo que me va a sostener en el día de la angustia. Porque en el día de la angustia yo sé, porque ya lo leí, que voy a clamarle a Él y Él me va a librar de todas mis necesidades. Y aunque no me libre en el momento, yo voy a recomendar la Escritura porque las Escrituras me salvaron a mí. Voy a recomendar las Escrituras porque las Escrituras me sostuvieron de pie. Es decir, afirmaron mis rodillas endebles. Es decir, me enderezaron, me dieron esperanzas. Sí, caí al piso, sí, como dice Pablo, derribado pero no destruido. Sí, estaba yo derribado, pero mientras las esperanzas vivas de tener un Dios que me sostiene se mantengan, yo me voy a levantar, yo voy a vencer mi guerra. El hecho de estar en conflicto no quiere decir que voy a ceder ante el pecado. Es decir, yo recomiendo la Escritura porque las Escrituras me salvaron a mí de renunciar a mi fe cuando yo necesitaba que alguien me diera la mano y nadie me la dio, pero la palabra de Dios me sostuvo. Entonces, yo leo las Escrituras, en primer lugar, porque es una manera de honrar al Dios de los cielos. Cuando yo leo mis Escrituras y cuando yo le dedico tiempo a mi Biblia, yo estoy honrando el nombre del Todopoderoso. Y después, el conocimiento o el entendimiento que entra a mi corazón se queda en mí como un depósito para el momento que yo lo necesito. Por eso lo recomiendo, pastor. Amén. Me encanta lo que acaba de compartir el pastor Marlon Irías y dice, recomiendo la Biblia porque ya la puse en prueba. Sí. Y funciona. Qué bueno eso, ¿verdad? Uno normalmente cuando compra aparatos electrónicos o cualquier aparato le dice, mira, compra esta marca porque tengo tantos años y no me ha fallado. Así es. Y la Biblia ha pasado
generaciones a generaciones y Sí, no falla. no falla. Se cumplió ayer, Así se es. cumple Amén. hoy y se va a cumplir siempre, porque eso dice la palabra de Dios. Todo pasará, pero mis palabras no pasarán. Han querido destruirla. Han habido reyes, han habido imperios que las han querido quemar, han querido destruir. Voltaire, ese famoso, dijo: en 100 años no va a haber Biblia. Y ahí precisamente en su casa se formó una imprenta posteriormente a la muerte de Voltaire. Por eso es tan importante. Están recomendando los pastores por qué se debe leer Biblia. Dice Javier Pérez: saludos mi hermano, que Dios les bendiga, mi amigo y compañero de escuela. Javier, somos originarios de la aldea El Cedrito, Subirana y Oro, y desde ahí nos está enviando un saludo, ¿verdad? Mi compañero de esos 6 años de primaria, bendiciones abundantes. Lidia Alvarado dice: la Biblia, manual de Dios, Dios les bendiga. Y el pastor Diógenes Madrid dice: bendiciones para el ministro Manuel Altamirano hasta la colonia Fecitrán, ¿verdad? Quien siempre está atento del programa Llegó la Hora. Bueno, hemos estado en este primer segmento hablando acerca de los pastores, por qué debemos recomendar la Biblia. Si es un libro que transforma, si es un libro que hace sabio al sencillo, si es un libro que sirve de luz para quitarnos esa venda de nuestros ojos, si es un libro que hace que nuestra alma sea transformada. Y hoy en día tenemos la Biblia en diferentes maneras. La tenemos en el celular, la tenemos en la tablet, en la computadora. Hay cualquier versión de Biblia. ¿Por qué? A pesar de eso, hay casas que los anaqueles están llenos de Biblia, pero están totalmente limpias, no las utilizan. ¿Por qué? A pesar de tener ese manual, ¿por qué? A pesar de tener ese instrumento, ¿verdad? Algo importante de la Biblia es que la Biblia contiene el manual para el matrimonio, contiene el manual para ser buen padre, contiene el manual para ser un buen hijo, contiene el manual para ser un empresario exitoso. Cualquier tema lo tiene la Biblia. A pesar de eso, ¿por qué las personas son indiferentes con este legado dado no por hombres, sino por nuestro Padre Celestial? Pastor Marlon Saldívar. Los dos quedan viendo. Tenemos a dos Marlon esta noche y es un privilegio tener a dos pastores que en sus respectivas iglesias son maestros de la palabra. Bueno, el pastor Marlon Saldívar es un coach de John Maxwell y eso nos sentimos muy orgullosos. Sí. Ambos tienen mucha historia de vida, los conocemos hace mucho tiempo y sabemos de su testimonio y de su estilo de vida conforme la palabra de Dios. Pastor Marlon Saldívar. Si pudiera enumerar un factor vital del por qué hay, en alguna medida, por utilizar un término, indiferencia hacia la Biblia como la palabra del Señor, podría atribuir un factor espiritual, tanto para aquellos que no tienen una relación con Dios a través de Jesucristo. Es un problema espiritual. El apóstol Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz de Cristo, ¿verdad? Para que no vean la luz de Cristo. Entonces, ahí podemos encontrar de que hay una situación de atrofia espiritual en la cual esa oscuridad que está en la mente y en el corazón de las personas que están en una condición espiritual, tal como lo dice el apóstol Pablo, de muerte espiritual, les impide el hecho de poder tener una actitud correcta, especialmente hacia la Biblia, y sencillamente lo ven como un libro más, y al verlo como un libro más, pues sencillamente pues no lo consideran como un libro apropiado o considerable o vital para sus vidas. Si vamos al otro lado, dándole vuelta a la otra cara de la moneda, porque vamos a encontrar un enorme sector de cristianos que también tienen una actitud incorrecta hacia la Biblia, pues es un problema espiritual también. Y ese problema espiritual tiene que ver especialmente con una mala relación con Dios. Y al tener una mala relación con Dios, ellos van a tener una mala actitud hacia la palabra del Señor. Entonces van a considerar de que no necesitan, ¿verdad? No necesitan esa verdad revelada, no necesitan esa luz
en sus vidas, como lo decía David en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Y como realmente tienen una mala relación con Dios, es muy frágil, es muy superficial, lamentablemente ellos no van a tener una correcta actitud hacia la palabra de Dios y no van a considerarla como una herramienta útil o indispensable para sus vidas. Sencillamente van a recurrir a la sabiduría humana, a la sabiduría convencional y cualquier otro tipo de formas de pensar y de dirigir, y lamentablemente eso impide el hecho de que podamos tener una actitud correcta. El salmista en el Salmo 19 dice de que deseables son los mandamientos del Señor, ¿verdad? Más deseables que la miel que destila del panal. Y cuando tenemos una correcta relación con Dios y una actitud correcta hacia su palabra, vamos a saborear realmente de manera metafórica esa palabra como la miel cuando probamos la miel que destila del panal. Qué importante. En otras palabras, Pastor Marlon Saldívar, hay mucho ruido. Sí. ¿Verdad? Ahora tenemos los ruidos de las redes sociales, tenemos tantas cosas en las cuales, como bien decía el Pastor Marlon Saldívar, la gente invierte, gasta el tiempo. Pero en la Biblia no se gasta, se invierte, ¿verdad? Estamos bajo la misma pregunta al pastor Marlon Iría. A pesar de ser un libro extraordinario, que a través de él vemos que convierte el alma. Y algo importante que decía el pastor y que debemos tomar muy en cuenta acerca de ese Salmo 19 es que dice que los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el alma. Así es. No solo convierten el alma, no solo hace sabio al sencillo, sino que a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, nos alegramos, sí, nos gozamos. El gozo no está en cuánto tengo en el banco, cuántas cifras tengo en el banco. El gozo está al saber que a través de la Biblia conozco a aquel que vale más que un banco. Su nombre se llama Jesucristo, porque es el único que puede transformar mi vida y garantizarme a mí eternidad. El dinero no me garantiza eternidad. La fama no me garantiza eternidad. Una maestría, un doctorado no me garantiza vida eterna. Solamente Cristo Jesús, el tema principal de la Biblia. Dice un versículo, a vosotros nos parece que en ella tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién? De Jesucristo. Por eso la Biblia es un libro totalmente diferente. Pero, Pastor Marlon Iría, ¿por qué a pesar de eso la gente está siendo indiferente? Y antes de que conteste la pregunta, sucede algo bien interesante. En los inicios no había Biblias impresas como las tenemos el día de hoy. El pastor anda una Biblia bastante grande, el pastor anda una Biblia bonita, tenemos una Biblia a través de los medios, pero en la antigüedad los padres eran encargados de enseñar la palabra de Dios de forma oral. Sí. Bueno, la Torá, que son los 5 primeros libros, lo que consideran los judíos como la ley, en esos libros los enseñaban de generación a generación. De boca en boca. Ahora, yo les pregunto, padres de familia, ¿están enseñando la Biblia? ¿Están enseñando la palabra de Dios? Y el resultado es, si enseñamos la palabra de Dios, si enseñamos Biblia, vamos a tener un producto, hijos temerosos de Dios, hijos alejados del mal, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice, instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino? La palabra de Dios. Del Señor. Y cuando él crezca, ¿qué va a suceder? No se va a apartar de la palabra de Dios. ¿Por qué estamos siendo tan indiferentes? Es más fácil a un padre darle un celular, darle una tablet, darle una computadora, darle redes sociales a los hijos, pagarle el internet más caro, pero no compartir tiempo de calidad. Hijo, vamos a leer hoy un capítulo de la Biblia, lo vamos a analizar y lo vamos a poner por obra. Por eso, ¿por qué la gente está siendo indiferente a este manual que a través de él podemos conocer al Salvador de la vida? Su nombre, Jesucristo. Pastor Marlon Irías. Ok, me doy cuenta de eso hasta que es bien tarde, cuando ya no tengo fuerzas y cuando empiezo a engordar los grandes volúmenes de creyentes nacidos de nuevo que están en el mundo, porque pretendieron de que a veces una vida
sin sacrificios, como dedicar un tiempo para leer mi Biblia y orar, no son necesarios. Yo creo que la apatía está por mi autosuficiencia. Yo manejo mi vida cristiana como yo quiero. Yo voy a llegar a la iglesia tarde si a mí me parece eso así correcto, y voy a participar en lo que yo quiero, porque soy cristiano y tengo libertad en Cristo, y soy hijo del rey, yo soy el príncipe, y realmente me conformo con ir a la iglesia. Entonces, ¿cuál es el gran problema aquí? Bueno, que muchos papás nos conformamos con que el niño llegue a escuela dominical y que el maestro de escuela dominical le enseñe el Salmo 23, Jehová mi pastor, y ya sacó pecho con el niño que es bien inteligente, que se aprendió el Salmo 23. Pero si yo no enseño Biblia en mi casa, si yo no le enseño a mis hijos Biblia para que ellos experimenten, tengan su experiencia personal con Dios, más allá de lo que yo puedo enseñarles como predicador en la iglesia, es cuestión de tiempo para que nuestros hijos se vayan al mundo. Y no hay otro asunto más terrible como una expresión de esta apatía que se crea dentro de nuestros hogares cristianos. Es que nuestros hijos solo llegan a la universidad y la universidad se los come. Es cuestión de tiempo. Si usted no enseña, es un mensaje, pastores. Amén. Si usted no enseña Biblia a sus hijos y está creyendo que es suficiente lo que el niño aprende en escuela dominical, yo lastimosamente le voy a decir una cosa. Es cuestión de tiempo para que su hijo le sirva al mundo, aunque haya nacido en la iglesia. Y mi iglesia es pequeña, pero yo siempre he dicho que ahí es una gran universidad. ¿Cuánto hemos aprendido, hermano? Ay, Señor, yo quisiera haber resuelto el problema de un montón de gente, pero no se resolvieron por esa apatía. Porque a la hora de la guerra, las pistolas no tenían balas. ¿Me entiendes? Es terrible, ¿verdad? Amén. Entonces, mire, pastor, sí. Yo cuando entré al Valle de Sombra y de Muerte, yo entré ahí, yo sé lo que es ahí, pero yo tuve que salir, porque si no salgo de ahí yo me hubiera muerto y también hubiera destruido mi familia, porque si hubiera ido de chascada conmigo. Pero como la palabra de Dios dice, y me van a infundir cuando ande en el valle de sombra y de muerte, dice, no temeré mal alguno. ¿Y por qué no temo? Por la palabra que ya tengo, pastores. No es por la palabra del momento a la hora de la crisis. Claro. No, es por causa de la palabra que ya está albergada dentro de mí. Esa es la palabra que me va a infundir aliento. El Espíritu nos recordará. ¿Y qué nos va a recordar? La palabra. Entonces, yo salí por ahí, pues, gracias a Dios que tengo una mujer creyente, va. Si hubiera tenido una mujer chueca, me deja morir, ya te hubiera casado con otra, con otro. Gracias a Dios por mi esposa, porque ella no anda cuenteando con la palabra. La palabra es vida, la palabra. Miren, la palabra, yo así digo, a la hora de la guerra, yo necesito tener mi pistola llena de balas. Amén. Pero cuando usted no lee la Biblia, anda bien armado, con esto debajo del brazo como que fuera desodorante. Anda bien armado, pero sin balas. Amén. Entonces, esa es la apatía. Yo les recomiendo, lean la Escritura, vale la pena. Las Escrituras te va a sacar del valle de la muerte. Amén. Entonces, usted va a ser responsable de su victoria o de tu fracaso. Amén. Y ambas cosas pasan por la lectura de la Biblia. Amén. Usted decide. Amén. Qué importante. Estamos hablando bajo el tema la Biblia, un libro diferente. Sí. Y estamos ambos pastores diciendo por qué hay esa apatía de precisamente, como decía el pastor Marlon, comer, alimentarnos, nutrirnos. Y uno mira precisamente en las personas esa falta de nutrición. Sí. Porque una de las cosas que decía es que la Biblia produce precisamente eso. La Biblia, cuando la leemos, cuando nos apropiamos de ella, dice que alegra el corazón. Sí es. Entonces, mucha gente anda con amargura, mucha gente anda frustrada, mucha gente anda desanimada porque no tiene esperanza, no tiene propósito de vida. Y eso nos da la palabra de Dios. Queremos saludar a Jorge Correa,
les bendecimos, nos está viendo, dice Jorge Armando Maldonado también. Marcial Flores desde Comayagua nos envía un saludo. Miriam Zelaya, Elvian Alvarado, Eva Borja desde Copán, ¿verdad? Nos está enviando un mensaje. A todos ellos les bendecimos en esta preciosa noche por hacer de Llegó la Hora precisamente una que llegue a su casa, que llegue a sus hogares y compartiendo criterios bíblicos a través de nuestros invitados especiales, los pastores Marlon Saldívar y Malion Irías. Dice esta persona: bendiciones mis hermanos, gracias por el alimento espiritual que nos dan cada semana. Les pido por favor, oren por mí, tengo un problema de salud, las piernas se me duermen y si estoy de pie por 5 minutos me caigo, pero tengo fe que en Dios puede sanarme. Los pastores les pido que al final, dice José Ortega, oremos. Amén. Por favor, por cada una, están anotando, por José Ortega, ¿verdad? Para que al final Dios, que es un Dios poderoso, pueda hacer un milagro. Dice nuestra hermana, que la tengo como Autogénesis, pedí su nombre, solo me sale Autogénesis. Él está pidiendo por su esposo Jorge, por su matrimonio. Y si pedimos alguna cosa, dice la Biblia, conforme a la voluntad de Dios, sí, que es buena, agradable y perfecta, Dios puede hacer un milagro. Y el matrimonio es una institución no creada por hombres, no creada por ninguna otra, sino es la primera institución creada por nuestro Padre Celestial, y sabemos que Dios tiene propósitos divinos para el matrimonio. Pero llegó la hora de un espacio comercial y continuaremos después de estos mensajes comerciales con este foro del tema La Biblia, un libro diferente.